se han asociado correlaciones muy significativas entre la condición física, la condición motora y el desarrollo cognitivo o el deterioro cognitivo. En particular, en relación con la marcha geriátrica, hay determinados parámetros cinemáticos de la marcha, como la longitud del paso y su variabilidad, o la velocidad de la marcha, que se han asociado a la demencia, al desarrollo del Alzheimer y a un deterioro cognitivo. De hecho, incluso se ha llegado a precisar que aspectos de la variabilidad de la marcha o de la velocidad de la marcha pueden predecir de manera más significativa el deterioro cognitivo. Muchas veces cuando acudimos al sistema sanitario, y no hace falta ser una persona mayor, muchas veces la palabra clave es usted ande, ¿no? Usted muévase, ¿no? Pero claro, la marcha, ¿en qué condiciones? Es decir, ahora mismo no sabemos cuáles son los criterios de prescripción de la marcha humana para que tenga efectos sobre la salud. Entonces, en nuestro programa de entrenamiento no solamente vamos a considerar el volumen de trabajo, en este caso que se puede registrar fácilmente por el número de pasos, sino también la intensidad de la marcha, la velocidad de la marcha, la incorporación de sobrecarga, la incorporación de desniveles acumulados y sobre todo la incorporación a este entrenamiento de la marcha de tareas duales, es decir, desplazarse resolviendo determinadas tareas cognitivas que pueden provocar una estimulación no solamente motora sino también cognitiva. Vamos a registrar parámetros cinemáticos, biomecánicos asociados a la marcha, y estos parámetros los vamos a asociar o queremos ver la relación que tienen con otros indicadores de salud, de carácter biológico y de carácter también psicosocial, ¿no? Estamos registrando parámetros cardiovasculares como la variabilidad cardíaca, la tensión arterial, la composición corporal, el riesgo cardiometabólico, eso en el ámbito biológico. En el ámbito psicosocial, pues parámetros relacionados con la salud percibida, el estado de ánimo. Entonces, en ese contexto de marcha compleja, también a través de nuestro grupo de investigación hemos desarrollado un instrumento, se llama literalmente el test de marcha compleja, donde hemos encontrado cómo aquellas personas que tienen peor rendimiento en este test muestran un deterioro cognitivo, en este caso leve. Estamos ante un reto demográfico, básicamente la pirámide poblacional se está invirtiendo, entonces esto tiene implicaciones en políticas públicas de salud, de pensiones, y para ello el instrumento que tenemos más sencillo, más económico, es el ejercicio físico. Y por eso en este proyecto queremos establecer los elementos de prescripción de la marcha como instrumento más eficaz para promocionar la salud.